Arturo Saldívar. Haberme aceptado esta llamada, Arturo, buenas tardes. En este que sin duda fue ayer el día más difícil de tu carrera como integrante de la Corte, ¿o no? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Uno de los más difíciles, la verdad. Afortunadamente, en los años que tengo en la Corte, he tenido la oportunidad de estar en asuntos muy controvertidos y muy importantes. Cuando fui ponente en el caso de la Guardería de Fe, cuando fui ponente en el caso de Florence Cassé, de tal suerte que de alguna forma estoy acostumbrado a que hay días difíciles en el entorno político y mediático, y es parte de ese trabajo y hay que aceptarlo sin problema. Pero ayer lo provocó la decisión, el fallo de la Corte de ayer, ese 6-5, a favor de la consulta presidencial, sí provocó una división. Los que están con la 4T, a favor, pero la otra mitad que está contra la 4T, o difiere de la 4T, en contra del fallo, Arturo. Sí, efectivamente, es un asunto, por un lado, muy controvertido, un asunto con una dimensión política innegable, y estamos en un momento en que el país está muy polarizado, de tal suerte que cualquiera que hubiera sido la decisión que hubiera tomado la Corte iba a ser mal recibida por una parte y bien recibida por la otra. Se ha dicho equivocadamente que quienes estuvimos en la mayoría votamos por ser populares. Pues si vemos hoy la prensa y vemos las redes, parece que más bien la popularidad estaba en el otro lado, de tal suerte que yo estoy cierto que ninguno de los ministros ni ministras votamos con una frivolidad de pensar que iba a ser lo popular, sino tratando de ser responsable con nuestra decisión desde la óptica y visión que cada uno tenemos de entender nuestro trabajo y entender la interpretación de la Constitución. Presidente de la Corte, la ponencia, el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que habla del concierto de inconstitucionalidades, parecía impecable. Yo hablé con varios constitucionalistas y coincidieron con el ministro Aguilar Morales, pero ustedes no. Mira, primero hay que decir que en derecho prácticamente todo es opinable y que desde luego el proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar era un proyecto sólido, serio desde su óptica. Me parece que el error que cometieron los académicos y los constitucionalistas que se volcaron a pensar que no había otra interpretación válida salvo esa, fue confundir que lo que estábamos nosotros por resolver ayer en primera instancia era la constitucionalidad de la pregunta, y no es así. Lo que nos ordena la Constitución es analizar la constitucionalidad de la materia de la consulta, que es muy distinto. Solo que la consulta sea constitucional en su materia, entonces se analiza la pertinencia de la pregunta. Obviamente la pregunta no era adecuada, tan no era adecuada que nosotros la reformulamos totalmente, pero si vemos todas las críticas y todas las opiniones previas y posteriores a la decisión, todos se enfocan a analizar la constitucionalidad de la pregunta, y ese no era el tema que se iba a discutir y que se discutió ayer. No, yo estoy de acuerdo. A ver, primero era la constitucionalidad del fundamento, ¿no? De lo que se está pidiendo. De la materia. De la materia, pues, sí, de la materia. Y creo que así es como lo plantea el ministro Aguilar Morales, porque incluso dice que ya ni entra el tema de la pregunta porque él está hablando de la materia en donde encuentra un concierto de inconstitucionalidades. Sí, pero ese análisis sobre la materia se hace vinculado a la pregunta. Es decir, si nosotros decimos que se va a someter a consulta la procuración y la impartición de justicia como materia de la consulta, todos estaríamos de acuerdo en que eso es inconstitucional, pero los ministros pensamos, la mayoría de los ministros que votamos ayer, que la consulta tiene varias vertientes en su materia. Por un lado, la política criminal, que es válidamente consultable de acuerdo a la Constitución. En segundo lugar, las políticas públicas en materia de responsabilidad de servidores públicos, que tampoco está prohibida por el artículo 35 constitucional, y mecanismos encaminados a buscar instrumentos para
llegar a la verdad de fenómenos políticos o procesos políticos en el pasado reciente del país, que tampoco está prohibido por la Constitución. Me parece que ese es un enfoque distinto. Creo que quienes han estado a favor de la inconstitucionalidad han tenido una interpretación muy respetable, pero muy cerrada, muy formalista, atados a la pregunta. Otros pensamos que si no está prohibido en la Constitución, en el artículo 35, la materia de la consulta y la participación de la ciudadanía en la consulta también es un derecho humano, tenemos que interpretar la Constitución de forma que maximicemos este derecho por mandato del artículo primero constitucional. Entonces, fueron dos visiones constitucionales las que ayer se enfrentaron, que no es la primera vez que ocurre en la Corte, las dos muy respetables, pero creo que nadie puede decir, ni quienes estuvimos en la mayoría, ni quienes que estuvieron en minoría ayer, ni los académicos, ni los juristas, etcétera, que hay una sola interpretación correcta. Creo que a lo que se deben ahora a ocupar quienes han criticado la decisión, sobre todo cuando la quieren criticar en términos académicos, pues es analizar los argumentos que se dieron. Creo que ayer la Corte dio un ejemplo de un debate muy robusto, muy serio. Se dieron ideas y opiniones y argumentos muy sólidos de los dos lados. Las ministras y ministros creo que debatimos con mucha altura y se llegó a esta decisión. Al final tiene que haber una votación y en esta ocasión esta votación fue mayoritaria para hacer viable la consulta, de tal suerte que creo que eso es así. Si nosotros nos encasillamos en la pregunta, pues llegamos a otra conclusión, pero nosotros incluso reformulamos la pregunta y creo que es muy importante que en esta reformulación se tuvo un consenso de 8 ministras y ministros, que me parece que habla de un trabajo colegiado de verdad muy responsable de la Corte como Tribunal Constitucional. Arturo, déjame preguntar, estoy hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Arturo, déjame preguntar, ¿por qué votaste tú, por qué fijaste posición tú primero y votaste primero cuando el presidente de la Corte normalmente lo hace al final? No, hay que aclarar, yo no voté primero, voté al final como debe de ser. Fijé mi posición en primer lugar, primero porque no hay ninguna regla que establezca que lo tengo que hacer en otro momento. En segundo lugar, si atendemos a la experiencia histórica de todos los presidentes de la Corte, en todos tenemos antecedentes que han hablado en diferentes momentos dependiendo de la discusión. Ayer lo hice así porque me parece que fue un asunto de una enorme relevancia política y constitucional, y ya que estaba fijada la posición del proyecto con un enfoque distinto al que yo sostenía, con esta interpretación, digamos, más tradicional del texto constitucional, quise yo entrar precisamente poniendo en el tapete de la discusión y de la opinión pública la otra visión de la Constitución. Por eso lo hice y no es la primera vez, ni creo que sea la última en que pueda hacerlo. Bien, tengo aquí la posición de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Te voy a leer nomás dos puntos, sí. Arturo Saldívar dice: el día de hoy, en una decisión muy dividida, la Suprema Corte decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. Al adoptar una decisión sin argumentos, no solo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia, sino que le dio la espalda a la imparcialidad, con el ánimo de evitar una confrontación con el poder político, perdiendo con ello su independencia. Se ha convertido la Corte en un tribunal, en un juzgado de trámite. Pues es muy lamentable que un colegio de abogados critique una decisión de la Corte sin argumentos jurídicos. Ese comunicado que sacaron ayer tiene calificativos, tiene descalificaciones y no tiene ningún argumento que se refiera por qué lo que sostuvo la mayoría no tiene sentido jurídico. Y como decía al principio, dice que cambiamos la Constitución por la popularidad. Creo que si algo no hemos sido los ministros de la mayoría en este momento, y particularmente yo, soy popular. Basta ver la prensa de hoy, basta ver todas las columnas, basta asomarse a las redes sociales.
A mí me parece que un colegio de abogados tendría la responsabilidad de hacer sus críticas, que están en todo su derecho, yo lo respeto, pero con seriedad, con argumentos jurídicos, contrastando los argumentos que sostuvo la Corte. No creo que ganemos nada descalificando y denostando a las instituciones simple y sencillamente porque no nos gustó lo que resolvieron. Te tengo que decir, Arturo Saldívar, señor presidente de la Corte, la percepción de un amplio sector es que fue la influencia del presidente y que la Corte se plegó a lo que quería el presidente, darle su consulta popular. Entiendo esta percepción, es normal que así suceda. En ocasiones esta percepción se da porque la gente de buena fe llega a esa decisión, en otras ocasiones y en otras opiniones se está dando porque hay un interés político precisamente en llevar a cabo esta percepción. Y si hubiéramos votado de la otra manera, se estaría diciendo que estamos protegiendo y generando la impunidad a los expresidentes, es decir, de todas maneras habría esta percepción. Pero hay varias cosas que hay que decir. Primero, lo que la Corte hizo fue establecer que la materia era constitucional. Segundo lugar, la Corte reformuló la pregunta del presidente. Si la Corte hubiera simplemente sido un juzgado de trámite, como se decía en lo que me leíste, pues se hubiera aprobado sin cambiarle una coma lo que mandó el presidente. En tercer lugar, hubo una discusión y un debate con una votación 6-5 en el primer caso y después un consenso de 8 ministros para llevar a cabo una pregunta. En nada de eso se ve sumisión ni alineamiento a ningún poder. Y además, una última cosa, me parece muy elemental y muy primario calificar la independencia de un tribunal constitucional por cómo falla a favor o en contra del Ejecutivo. Es decir, la Corte es independiente cuando falla en contra del presidente y no es independiente cuando falla a favor. Esto no se sostiene, la verdad. La Corte resuelve los asuntos de acuerdo a la Constitución. También hay que tomar en cuenta que el asunto que resolvimos ayer no es una facultad jurisdiccional, es decir, no es un juicio de estricto derecho, es una función político-constitucional en que desde mi punto de vista, y así lo entendió la mayoría, estábamos obligados a expandir el derecho humano a la consulta pública. Ahí están los argumentos. Cuando se llega a una conclusión en un órgano colegiado con argumentos, con votaciones, con debate, pues yo creo que ahí es donde se garantiza la independencia. Si a cierta parte de la sociedad y a cierta parte de la comentocracia esta decisión no les gustó, lo entiendo perfectamente, pero si hubiéramos resuelto en otro sentido, hubiera sido lo mismo, aunque con otro sector. Pero muy importante, no se aprobó la solicitud de consulta como se nos envió, se modificó y se modificó de manera muy importante desde mi punto de vista. A ver, presidente Saldívar, la pregunta quedó así, dice el presidente hoy que es genérica y poco clara. Sí. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Yo aquí veo casi un juicio político porque van a esclarecer decisiones políticas de actores políticos. A ver, primero, la pregunta es genérica, sí, y fue consciente que fuera genérica para evitar que no estuviera determinada. Segundo, esta consulta no puede vincular y no vincula ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial Federal. La procuración y la impartición de justicia no se consulta. Se ha dicho y se dijo ayer y se repite, la justicia no se consulta. Ayer la Corte fue lo que dijo, la justicia no se consulta. Esta decisión no puede ser vinculante ni al Ministerio Público ni a los jueces. En tercer lugar, más que un juicio político, porque se está en la Constitución, a lo que podría dirigirse esta pregunta es precisamente a establecer mecanismos para conocer la verdad, comisiones de verdad, reformas legales o decisiones del Poder Ejecutivo
que tendieran a esclarecer las situaciones del pasado reciente. Hay casos muy lamentables de violaciones a derechos humanos que a lo mejor ya no pueden ser justiciables por muchas razones, pero que sería muy deseable que a través de comisiones de la verdad, por ejemplo, se pudiera llegar a conocer qué es lo que sucedió, de tal suerte que esta pregunta, esta consulta, si es que es aprobada por el Congreso, vincularía al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero no a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial de la Federación. Era mi siguiente pregunta, Arturo, ministro Arturo Saldívar. Esta es, te la hago como te la iba a hacer, aunque ya la adelantaste. Esto no es vinculante, o sea, no es obligatoria para la Fiscalía General de la República, o sea, para el Ministerio Público de la Federación, ni para el Poder Judicial. Es decir, de esta consulta no se obligaría a la Fiscalía a iniciar ninguna acción. No, porque eso sí sería inconstitucional. La Fiscalía General de la República es autónoma e independiente desde el punto de vista constitucional y ahí se violarían los derechos. Y los jueces actuamos conforme a la Constitución y a las leyes, no conforme a consulta popular. Los derechos humanos no se someten a consulta. El derecho de impartición y procuración de justicia no se somete a consulta. Por eso creo que el problema es que se analizó la constitucionalidad de la pregunta. La pregunta no era viable y por eso la reformulamos, pero la materia de la consulta me parece que sí es viable, es pertinente y además es muy sano que haya canales de democracia participativa y deliberativa en que la sociedad pueda manifestarse precisamente como un instrumento, entre otras cosas, para pacificar los conflictos políticos y sociales. Ministro Saldívar, entonces aquí, entre tú y yo, pues ¿para qué se va a hacer esta pregunta si de ahí no se va a iniciar ningún proceso contra nadie? Mira, primero porque no todas las consultas, incluso en derecho comparado, son vinculantes. Hay muchos países, ayer yo cité varios de ellos en mi intervención, que no tienen consultas vinculantes, pero de todas maneras sirven para ir generando una percepción social y a veces hasta cambios culturales. Pero esta consulta sí es vinculante, sí sería vinculante para el legislador y para el Ejecutivo. Vamos a suponer que la mayoría que exige la Constitución para ser vinculante dijera sí a esta pregunta. Obligaría al Congreso y al Ejecutivo a establecer precisamente procedimientos no jurisdiccionales, no judiciales, para llevar a cabo el esclarecimiento de sucesos que pasaron en el país y que algunos de ellos fueron muy lamentables en materia de derechos humanos. A eso va encaminado. La pregunta va más encaminada hacia un tema de comisiones de la verdad que hacia un tema judicial, porque la actividad del Ministerio Público y de los jueces no puede ser sometida a consulta por propia naturaleza. La Constitución tiene que ser interpretada integralmente y si nosotros vemos que la Constitución garantiza esta independencia y una serie de principios de presunción de inocencia, de igualdad ante la ley, etcétera, que tienen que tener los jueces, pues obviamente esto no puede estar sujeto a opinión popular ni opinión de la mayoría, sobre todo cuando los derechos humanos por naturaleza son contramayoritarios porque se imponen incluso a las mayorías. Esto lo hemos dicho y yo lo he sostenido desde que llegué a la Corte, pero que una consulta no sea vinculante para jueces y Ministerio Público no quiere decir que no sea vinculante para el Ejecutivo y para el legislador y que no tenga una gran trascendencia política y constitucional. Sí. Eso de acuerdo. Nada más entonces para que quede claro, ministro Saldívar, independientemente, vamos a suponer que el resultado de la consulta, que se den todas las condiciones, el número de participantes, el número de votos, y digan sí a la pregunta. De ese sí a esta pregunta, no se deriva ninguna acción jurisdiccional, ninguna acción de la Fiscalía General de la República, ni ninguna acción judicial contra nadie. Categóricamente no, porque la actividad de procuración de justicia y de impartición de justicia, es decir, las facultades del Ministerio Público y de los jueces tienen que ceñirse a lo que marca la ley.
Si hay elementos para proceder, el Ministerio Público tiene que hacerlo, y si no hay elementos, no debe hacerlo. Y si lo que llega a los juzgados se ajusta a la Constitución, a la ley, los jueces procesarán los casos, y si no se ajusta, tendrán que desecharlos. El único mandato que tenemos que respetar, tanto los fiscales como los jueces, es lo que manda la Constitución y las leyes. Por eso reitero, cuando se ha dicho, para criticar lo que hicimos ayer, que la justicia no se consulta, justamente ayer la Corte unánimemente, porque en eso sí todos estuvimos de acuerdo, determinó que la justicia no se consulta. O sea, ayer no se consultó la justicia. No se consultó la justicia, precisamente por eso se cambió la pregunta. Bien. Ministro, dos preguntas más, por favor. Sí. La fecha, el presidente en su escrito pone como fecha para la consulta el día de las elecciones, el primer domingo de junio del año que viene, pero la ley habla del primer domingo de agosto. ¿Qué es lo que va a primar? De acuerdo, ¿O eso ya no pasa? Sí. De acuerdo con la Constitución, tiene que ser el primer domingo de agosto. De acuerdo con la Constitución. Bien. Ahora otra cosa. En el caso de los expresidentes que había planteado el presidente López Obrador, pues yo insisto, y creo que en eso coincidimos, ¿no, ministro Saldívar? Que no hace falta una encuesta para procesarlos, solo basta una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sí, y que sea procedente. A ver, si hay elementos para proceder contra cualquier persona, yo no quiero en este momento individualizar, se tiene que proceder, y si no los hay, no se puede proceder. Obviamente eso está fuera desde mi punto de vista de toda discusión. Si hay elementos, se tiene que proceder contra quien sea, con independencia de los cargos que haya ocupado o de su situación personal. Bien, ministro Saldívar, te aprecio mucho que me hayas aceptado esta entrevista. Yo creo que se aclaran muchas cosas, y yo creo que serán en los próximos días, será cosa de ir aclarando, porque sí quedó la percepción de que hubo un sometimiento del Poder Judicial, en este caso la Corte, al Poder Ejecutivo, en este caso al presidente López Obrador, en esta decisión, y que la justicia sí está sujeta a la consulta popular. Lo que tú me estás diciendo, que no fue así, a pesar de la percepción. Sí, Joaquín, yo espero que conforme vayan pasando los días se vayan aclarando las cosas. Te agradezco mucho por eso esta oportunidad de poder hablar contigo y con tu auditorio, que además es muy numeroso, porque efectivamente está el país muy polarizado y las posiciones se asumen muchas veces desde el punto de vista emotivo, sin reflexión y sin análisis de lo que sucedió. Si vemos con frialdad, nos damos cuenta que no hubo ningún sometimiento, que lo que llegó del presidente y lo que salió son cosas muy distintas, y que esta decisión de la Corte es sana para la democracia mexicana, para la participación de la gente en las decisiones y en las reflexiones de política pública, y para la pacificación de los conflictos. Si vemos la discusión y la seriedad con la que actuó la Corte, que no quepa duda que la Corte ha actuado siempre como un tribunal constitucional y como un órgano controlador. Se puede tener esta percepción, lo entiendo, pero espero que cuando se vaya decantando y comprendiendo realmente lo que sucedió y lo que se decidió, la percepción cambie. Y ahora sí quiero decir que en este esfuerzo participamos, como siempre, todas las ministras y ministros, los que hayan quedado en minoría y los que quedamos ahora en mayoría. Esto cambia, a veces uno está en minoría. La decisión al final es colegiada y es con la participación de todos los que integramos la Suprema Corte, y no fue un asunto sencillo. Sabíamos la trascendencia política y sabíamos que pues no íbamos a dejar contentos a todos, pero creo que actuamos con responsabilidad y con seriedad. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes. Al contrario, Joaquín, gracias a ti, un abrazo. Bueno, otro abrazo es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, explicando que el resultado de la consulta no producirá ninguna acción penal contra nadie. ¿Por qué? Porque no obliga ni a la Fiscalía General de la República en su autonomía, como la había adelantado, ni obliga al Poder Judicial. También dijo que no estuvo
no estuvo la justicia a consulta.